Como anunciábamos, ya estamos en contacto con el politólogo Óscar Botinelli. Óscar, buenos días y gracias por atendernos como siempre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todo bien por aquí, Óscar. Estamos en día de las últimas encuestas y en ese sentido queríamos consultarte, obviamente, por la encuesta de Factum que fue presentada en BTV el pasado 14 de noviembre, que mostraba 47% de respaldo para el Frente Amplio y 45% para el Partido Nacional. ¿Qué hay que leer de estos datos? Bueno, primero, esta es una encuesta que se cerró el 11, si no me equivoco. Por lo tanto, no comprende los últimos días de campaña, no comprende el balotaje, y tiene entre en blanco anulado un 3 y un 5 indefinidos, pero además con dentro del 47% de Orsi-Cose, 5% de dudoso, y dentro del 45% de Delgado también 5 dudosos. Lo que nos da y de los blancos anulados también 1 dudoso. Lo que nos da sumado un escenario de 16% de un voto que podría llegar a ser volátil y que puede ir cambiando. Realmente estamos todavía haciendo la encuesta, recién se va a terminar probablemente no, hay que terminarla esta noche para tener los datos mañana, que procesarlo a lo largo del día, que ya es el fin de la posibilidad de difundir, porque viene la veda, y hay que esperar, sin duda, el escenario más importante es un nivel de incertidumbre muchísimo mayor al que nos imaginamos inmediatamente después del 27 de octubre, sobre todo cuando había, primero, las encuestas previas al 27 de octubre, que son relativas, porque no es lo mismo preguntar para una elección, aunque falten 2 años, pero que es la primera que va a haber con un escenario conocido, que un balotaje que viene después de la elección de octubre, que se elige el Parlamento, que eso genera efectos y que, más allá de que se suponía cuáles eran las dos fórmulas, no estaban definidas. Y bueno, con estas relativizaciones nos da una ventaja bastante consistente de las dos de Orsi-Cose con Delgado-Ripoll de 4 puntos de ventaja. En una medición nos dio 3 y en 3 mediciones nos dio 4 puntos de ventaja de Orsi, y en cambio después de la elección de octubre, con un escenario, una arquitectura muy favorable al Frente Amplio, con mayoría absoluta en el Senado y 50 diputados, en caso de triunfar Delgado con 50 diputados en la oposición dominando la Cámara de Diputados, pensamos que el escenario iba a ser mucho más cómodo para Orsi, y sin embargo la encuesta de la semana pasada nos dio solo 2 puntos de ventaja, lo cual nos deja una incertidumbre mayor. ¿Y qué explicación le encontrás a eso, Óscar? Bueno, no sé, es muy complicado. El tema de una elección múltiple en el sentido de múltiples formas de manifestarse el ciudadano con el 27 de octubre, donde además hubo sobre todo un plebiscito importante, porque el plebiscito de la seguridad pública, los allanamientos, estuvo muy alineado a los partidos políticos, ¿no? La coalición de gobierno votó amarillo y más o menos el grueso del voto fue todo de la coalición de gobierno, y el Frente Amplio y los demás partidos se opusieron. En cambio, la reforma de seguridad social tuvo un bajo apoyo partidario, un fuerte apoyo de organismos sociales y tuvo una votación muy alta para los apoyos que había tenido, lo cual creó una situación muy diferente. Y ahí se dio que no solo está el Frente Amplio como un actor, la coalición de gobierno, que es un conjunto de ahora ampliada a 5 partidos, sino que por otro lado hay un bloque, más que un bloque, un área, porque no están asociados, no alineado, compuesto por 3 partidos y además por la cifra de 34.000 personas que votaron solamente el sí de la reforma de seguridad social. Y lo que no hubo hasta el debate fue ninguna del recoger que implicaba esos 120.000 votos por el sí a la seguridad social,
que estuvieron por fuera de los bloques. En el debate hubo alguna línea de atención no del todo en línea con lo que había votado la gente, y eso puede haber afectado, llamémosle, desde izquierda. Más bien la campaña de Orsi como la de Delgado se centraron en ese electorado que podemos decir solapado en sentido sobrepuesto, de gente que puede votar con cierta forma indistinta al Frente Amplio o al Partido Nacional en un balotaje. Más bien la campaña discurrió más hacia ahí que hacia el sector más refractario, ¿no? ¿Qué pasa con los votantes de Salle? ¿El Frente Amplio está logrando captarlos? Bueno, vamos a esperar la encuesta de hoy. La encuesta anterior, la de la semana pasada, lo que nos daba es, a ver, este sector que llamémosle refractario, son 120.000 personas, podemos dividirlo a veces en dos segmentos. Uno constituido por lo que es más protestatario, constituido por los 65.000 votos a Salle y alrededor de cerca de 10.000 del PERI, 75.000 votos, y otros 45 que pueden considerarse de izquierda a izquierda, conformados por Unidad Popular y los que votaron solamente el sí de la reforma. Los 75.000 de Identidad Soberana, es decir, Salle, y del PERI, del Partido Ecologista Radical y Transigente de César Vega, da la impresión que está más o menos distribuido en tres. Una parte, groseramente dicho, un tercio hacia Orsi, un tercio hacia Delgado y un tercio en principio hacia el voto en blanco o anulado. Del lado de izquierda es donde la opción es entre votar a Orsi o votar en blanco anulado, y ahí hay muchas dudas porque tienen más propensión a votar a Orsi, o dicho al revés, tienen más propensión a votar contra Delgado. Uh-huh. Y el tema es qué es lo que va a predominar, y si el sentir que el Frente Amplio, Orsi Delgado, no satisface sus posturas sobre la seguridad social, particularmente el aumento inmediato de que ningún pasivo cobre menos que un salario mínimo nacional, quedó claro que hubo un compromiso en ir aumentando muy en etapas a lo largo de 5 años, y una defensa muy fuerte, contundente del actual sistema de AFAP, y por lo tanto eso crea una distancia. Pero por otro lado, el rechazo a la continuidad del actual gobierno. Entonces, ¿cuál de esas dos variables va a pesar en ese electorado? Bueno, vamos a esperar la última encuesta, porque realmente ahí sí puede volcar votos o hacia Orsi o hacia el voto en blanco anulado. Lo otro quizás no se mueva tanto, los 3/3 de Salle y el PERI, ¿no? El Frente Amplio nunca perdió un balotaje, habiendo sacado más de un 40% en la primera vuelta. ¿Este dato puede resultar útil para anticipar lo que vaya a suceder este domingo? No, perdió el balotaje último, el del 2019. Pero había sacado menos de un 40% en octubre. ¿Cómo fue la pregunta? El planteo es que el Frente Amplio nunca perdió un balotaje, habiendo sacado más de un 40% en octubre. Si esto puede ser útil para pensar lo que vaya a suceder el domingo. No, en principio no lo veo como un elemento determinante, porque el tema, más que el porcentaje en sí de votos que se obtienen en la primera vuelta, es todo el conjunto de elementos. Porque, por ejemplo, de los 4 balotajes habidos, quinto con en 1999 el Frente Amplio fue con minoría en el Parlamento y con 2 partidos tradicionales que todavía estaban culminando su hegemonía histórica en el Uruguay. Y el último con una coalición de gobierno que, bueno, no era muy claro qué solidez iba a tener, pero un Frente Amplio bastante lejos de la mayoría parlamentaria. En cambio, los otros 2 balotajes habidos en 2009 y 2014, el Frente Amplio fue en el 2009 con mayoría en las 2 cámaras, va a decir 16 miembros en el Senado
y 50 en la Cámara de Diputados, y en 2014, si bien no fue con mayoría en el Senado, fue con empate, 15, sí con mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, eso me parece que fue un elemento muy importante. Y nosotros por eso le damos mucha importancia que no apareció con fuerza en estas 3 semanas de campaña, que el Frente Amplio tiene las condiciones para gobernar desde el punto de vista de la arquitectura parlamentaria que surgió el 27 de octubre, porque tiene 16 senadores y no hay forma de que nadie pueda aprobar ni leyes, ni nombramientos antes autónomos, ni los presupuestos sin el acuerdo con el Frente Amplio. Entonces, esto da una ventaja estructural porque Delgado necesariamente, si gana, tiene que gobernar en lo que hemos llamado, en una terminología francesa, una cohabitación con el Frente Amplio, que, bueno, puede tener muchas expresiones distintas, desde un cogobierno por igual, como se ha hecho en Alemania, o a querer hacer acuerdos puntuales para aprobar, vamos a nombrar los entes autónomos, pero vamos a nombrar solo el de previsión social, solo el de educación, vamos a ver con los bancos, con las empresas del Estado, después qué hacemos con el presupuesto. Oscar, ¿es viable eso, pensando justamente, ahora mencionabas como último punto el presupuesto, ¿no? Y ayer planteó Delgado esto de, bueno, podría gobernar con el mismo presupuesto que el actual, decía, haciendo los ajustes correspondientes. ¿Eso lo ves posible? Bueno, yo creo que el Delgado, primero, el Partido Nacional llevó adelante una estrategia en el balotaje como si esto fuera un régimen de un presidencialismo absoluto, donde el presidente es el que manda, hace y deshace, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y en ningún momento plantea no tenemos votos en ninguna de las 2 cámaras para aprobar nada. El presupuesto, sobre todo en los últimos tiempos, que entran muchos fondos extra presupuestales, por ejemplo, que vienen de organismos internacionales, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, le da una cierta flexibilidad a un gobierno para moverse. También puede hacer algunos cambios dentro del presupuesto. Ahora, eso es para administrar el país tal cual está. Muchos de los anuncios que ha realizado no tienen ninguna posibilidad de llevarlos adelante si no hay una ley que le permita el uso de esos gastos. Porque no es solo que el presupuesto es qué nuevos impuestos vota, también es cómo se asignan los recursos. Por eso se vota lo que se llama programas e incisos, donde, bueno, cada ministerio, cada organismo del presupuesto central tiene asignado un monto de recursos que no los puede variar. Pero por otro lado, bueno, o va al entendimiento o va a la confrontación. Y la confrontación, sin mayoría en las 2 cámaras, y donde pretenda gobernar sin acuerdo, las cámaras censuran los ministros y no tiene posibilidad alguna de gobernar. Bueno, justamente ayer dijo Delgado a Búsqueda que podría integrar a miembros del Frente Amplio en su gabinete, bueno, en caso de triunfar, ¿no? Este domingo. Por un lado, ¿qué es lo que dice esto de la campaña de Delgado? Y por otro lado, esto que vos mencionabas, ¿no? ¿Cuánto dice esto de la ausencia de posibilidad de gobernar, si es que llega? Bueno, yo veo que la campaña de Delgado ha entrado en un juego un poco contradictorio, de, por un lado, una campaña durísima contra el Frente Amplio, ¿no? Expuesta a través de senadoras, senadores, el propio Frente Delgado se vio en el debate, quizás las palabras que más usó fue Frente Amplio, con una idea además un poco mirando el Frente Amplio como fue hace un tiempo, no como se plantea hoy. Que bueno, le podría servir, creo que para consolidar votos de la coalición y no del segmento de la coalición que duda votar. Él le habló a los más duros, pero en un escenario que tiene que acordar. Y el tema no es yo, presidente, tengo la bondad y la benevolencia de decirle al Frente Amplio, bueno, voy a tener generosidad con ustedes. No hay ninguna generosidad. No gobierna, sino hace un acuerdo, y el acuerdo de igual a igual. No voy a dar. No da, porque tiene que nombrar con respaldo parlamentario.
no tiene que una votación previa, eso es real. Pero el Parlamento puede decir no va a esto y censura. Pero además el presupuesto, es decir, yo mando esto, a ver qué me aprueban. No, es sentarse cómo vamos a hacer el presupuesto. O sea, la vocación de diálogo no es tal, sino que es la obligación. Bueno, es la necesidad. Miremos, bueno, hay que mirar el mundo. Pedro Sánchez en España ganó hace un año sin mayoría parlamentaria y bueno, ahora está justo estos días, mañana vence el plazo para la aprobación del presupuesto y bueno, anda haciendo pininos ahí de que cuando acuerda con uno se le desacuerda con otro y lo que demostró que todas las veces que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, intentó atropellar, le fue mal el Parlamento, ¿no? Que tuvo que ir con ánimo de acuerdo. Macron empezó diciendo yo soy el presidente, después de la última elección parlamentaria, que le salió mal la elección, después jugó bastante bien, pero está con que dentro de un mes no se sabe si el gobierno subsiste o no subsiste, porque está en un juego de que busco el entendimiento y busco imponerlo. Bueno, cuando uno no tiene la mayoría propia, no tiene forma de imponer. Esto es una ley. Pero fíjense que Uruguay tiene experiencia. Ya no hablo del primer gobierno de Sanguinetti, que fue una situación excepcional del país, que incluso había una concertación en que entraba el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, la Unión Cívica, porque había que estabilizar las instituciones después de la dictadura. Esa fue una situación excepcional. Pero durante 10 años tuvimos coaliciones de gobierno sólidas, primero, segundo gobierno de Sanguinetti, Partido Colorado, Partido Nacional, lo que se llamaba Sanguinetti y Boloté, y había diálogo todo el tiempo, los dos sentados en la residencia Suárez conversando, el gobierno de Jorge Valle con Sanguinetti y el Partido Nacional encabezado por Luis Alberto Lacalle Herrera, que sobre todo hasta noviembre del 2002 integró el gobierno. Después dice, no vamos a integrar el gabinete, pero seguimos apoyando el Parlamento, y siguieron las negociaciones. Es decir, el diálogo implica la actitud de ambas partes, no solo del que tiene la presidencia de la República. En este caso también la obligación del Frente Amplio con mayoría parlamentaria, es decir, vamos a entendernos, vamos a ver qué puntos de acuerdo tenemos, pero no yo soy el que dicto y tú me decís si aceptas o no. Y esto me parece que todavía puede ser que si llegara a ganar Delgado el lunes, él cambia la cabeza y empieza a aterrizar que ya no está en campaña electoral y que no tiene otro camino que el diálogo, porque si no, no camina un confrontar con el Parlamento. En ese sentido, lo que he visto es que en el debate, por ejemplo, no dio ninguna señal sobre esto, y ahora dio señales en el día de ayer, y no son del todo contundentes, ¿no? Porque en algún momento dice, bueno, no, esto no es cargo, sí que haya ministerio, primero vamos a ponernos de acuerdo en algunos puntos, vamos a ver cuál. En general, ¿Ha sido errático, Oscar, en estas últimas declaraciones? Bueno, yo creo que ha sentido que lo que le faltó en el debate fue dar las señales de que da gobernabilidad, de que da estabilidad, ¿no? Porque claramente sin mayoría parlamentaria en este país no se gobierna. O se puede gobernar si hay con una minoría parlamentaria, si el resto dice te dejamos gobernar, lo que tú necesites te lo vamos a dar. Pero eso es una especie de semi-entendimiento. No vamos a comprometernos todos, pero te dejamos gobernar. Pero eso hay que lograrlo también. Y él recién ahora empieza a dar señales sobre que él puede gobernar con estabilidad, mandando algún tipo de mensajes a lo que podría ser la oposición en caso de ganar. Del otro lado me llamó la atención que en ningún momento se vio a Orsi o al Frente hacer hincapié que la gran fortaleza que tiene el Frente Amplio es que en el error o en el acierto, para bien o para mal, va a poder gobernar porque va a contar con mayoría en la Cámara de Senadores y le va a ser relativamente fácil construir una mayoría para cada tema en la Cámara de Diputados, obviamente con limitaciones. El Frente no va a poder imponer todo lo que quiera si no tiene 50 diputados, pero con 48 puede conseguir muchísimas cosas
y le puede ser muy cómodo el gobierno. ¿Esperabas que apareciera esto en el debate? Bueno, yo creí que sí, lo dije en TV Ciudad, previo al debate, que los mensajes que uno esperaba del lado Delgado era lo que recién empieza a decir ahora. Bueno, ¿qué gobernabilidad voy a tener? ¿Cómo hago para tener gobernabilidad? Y del otro lado, bueno, la ventaja que tiene de la mayoría parlamentaria, y en general la duda más era qué mensaje hacía a esos sectores refractarios muy fuertes con la reforma de la seguridad social, y que el Frente necesitaba esos votos para tratar de asegurar un resultado el domingo, ¿no? Y Oscar, más allá de este hecho puntual que vos ahora mencionabas, si pensamos en la campaña de Yamandu Orsi, ¿qué se puede hacer de su estrategia? ¿Cuál ha sido? Bueno, yo creo que ha sido más bien el tratar de no hacer demasiadas olas, con la idea que cuanto menos elementos polémicos jugara, más cómodo le iba a ser la situación. Y no parece que ese camino, no sé si tuvo que ver con la campaña de él, de los otros, el estado de opinión de la gente, pero se achicó la diferencia, la ventaja que potencialmente tenía, ¿no? Pero digo, ¿te parece que cambió? Analizar una campaña solo se puede hacer después que terminó, cuando ya se vio todos los resultados, porque son miles de pequeñas cositas que influyen, ¿no? Ahora, en el debate, Orsi también mencionó el tema de no subir impuestos. ¿Esto qué lectura se puede hacer de esto? ¿Se puede haber comprado un problema al decir esto? Bueno, a ver, hasta ahora ya van varios gobiernos, el anterior, que han subido impuestos diciendo que no lo hicieron. No, yo no subí, porque subir un impuesto es que se crea un nuevo impuesto, o lo que hice fue eliminar una rebaja que había, y eso no es suba. Bueno, siempre hay explicaciones por cuál se terminan subiendo los impuestos. Y yo creo que eso además es para un núcleo bastante reducido, el tema al que se está hablando, que las preocupaciones mayores del grueso del electorado no pasa por ahí, ¿no? Es similar esto que él ayer en una entrevista le preguntaban por las bases programáticas y él decía, bueno, las bases programáticas siempre plantearon esto de ir hacia una mayor igualdad, justicia social, pero en definitiva quien va a presidir soy yo. ¿Esto es similar a aquello que dijo en su momento en el debate Daniel Martínez del presidente voy a ser yo? Sí, a ver, Orsi lo que pretendió, me da la impresión, es una de los cuestionamientos que se le hacían a él, sobre todo más sobre la interna o enseguida la interna, que era un hombre débil. Esta actitud de él de tolerancia, de no agitar las aguas, vista como debilidad, y acá quiso dar una serie de señales de fortaleza, que las dio algunas de ellas en el debate. El problema es que hay que tener mucho cuidado con estas afirmaciones, porque primero venimos de un presidente que ha jugado el que manda en este país soy yo, ¿no? Y cuando viene un periodo así, más allá que tiene un buen nivel de aprobación, siempre viene la reacción contraria, ¿no? Bueno, yo quiero algo más de diálogo, más en el esquema que se ha formado en el Uruguay. Pero por otro lado, cuando Daniel Martínez dijo eso, salió Mujica muy fuerte, está diciendo que no me gusta el balotaje porque se cree que son emperadores. A mí no me parece que sea una afirmación que corresponda ni a la visión histórica del Frente Amplio sobre cuáles son los poderes. El Frente Amplio históricamente se pronunciaba sobre la importancia del Parlamento y del voto directo ciudadano, más allá que fortaleció la presidencia de la República muchísimo a partir de la asunción de Vázquez, y que una afirmación que mando yo, bueno, él lo que preside el Poder Ejecutivo, no el gobierno global del país, que es el esencial del Parlamento, y eso, bueno, con un criterio que el Consejo de Ministros no toma decisiones, si el que manda es el presidente. Y bueno, me parece que eso requiere muchas aclaraciones, no es una cosa que lo fortalece como figura, pero deja dudas
desde cómo va a ser el manejo institucional, ¿no? Pensando en los días que quedan de campaña, Óscar, ¿cuáles son los riesgos que corren los candidatos que pueden cometer? ¿Cuáles son los que no deberían cometer? Bueno, el tema es que los candidatos tienen que tener claro cuáles son, lo que ahora se gusta decir en un término marketing, nichos, ¿no? Los pequeños lugares de electorado que están con el voto indeciso, indefinido o volátil para afirmarlo. Con el riesgo muchas veces que si el discurso va para afirmar uno, puede desafirmar otro. Pero el tema es tener mucha precisión en los mensajes que se van a hacer, ¿no? Creo que lo fundamental es eso. Y cada uno tiene desafíos distintos, claramente. Óscar, y en ese sentido, ¿qué esperás de los mensajes finales de esta noche? Bueno, creo que del lado de Delgado es una mayor clarificación, que la clave del tema Delgado es qué gobernabilidad puede tener a partir de lo que haga él. Otra cosa es que diga, bueno, yo quiero gobernabilidad, pero los que están enfrente son irracionales, no van a quedar de acuerdo en nada. Bueno, está perfecto, pero eso lo verá después. Es lo que tiene que decir qué va a hacer para obtener gobernabilidad. Uh-huh. Y para empezar, no se puede decir que va a tener gobernabilidad y descalificar con el que tiene que dialogar. Ahí tiene que clarificar, porque hay cierta contradicción, yo diría, de estilo, de espíritu, entre el tono que empleó en el debate y este tono más dialoguista o acuerdista de estas últimas 48 horas. Uh-huh. Y del lado de Orsi, bueno, el tema es que él ha hecho un discurso bastante fuerte, yo diría consistente, para ese electorado que podemos llamarle en esas terminologías que yo no uso, pero que son de uso común, moderado, ese que se sobrepone entre coalición y Frente Amplio, que es un segmento importante en la decisión, porque cada voto vale doble. Todo lo que le saque a la coalición y se sume al Frente Amplio, bueno, resta uno, suma otro, ¿no? Lo vemos la diferencia de goles habitualmente esto. Uh-huh. Pero también si va a haber mensajes más claros hacia ese sector que nosotros llamamos refractario, que uno de los cuales, bueno, lo que votó a Salle, al Peri, tiene muchos ejes difíciles de saber cuáles son los que pueden determinar el voto y por qué la pueden captar. Y de lo demás de izquierda, Unidad Popular, o los que votaron solamente el sí de la Seguridad Social, no da la impresión que haya quedado, tiró un puente, pero no parecería que fuera lo que ese segmento estaba esperando. Y bueno, y ahí el tema, qué mensaje da, aunque sea, si no sobre la Seguridad Social, sobre, bueno, el voto anulado, el voto en blanco ayuda a la continuidad de este gobierno. Por ejemplo, así como Manini está diciendo que el voto anulado en blanco es un voto a Orsi. Bueno, esos discursos que no solo vote a favor de quien va a votar, sino cuidado que si no vota a favor de uno, de hecho puede estar facilitando que gane el otro. Yo creo que veo por ahí las cosas, ¿no? Óscar, antes de cerrar, queríamos consultarte también porque, bueno, el presidente Luis Lacalle Pou sigue teniendo una aprobación muy alta y, bueno, en ese sentido, ¿cuánto de esta aprobación puede llegar a incidir en la votación de Delgado por un lado? Y, bueno, ¿cuánto le puede llegar a pasar de este capital al candidato nacionalista? Bueno, por orden, sí, no hay duda que el presidente tiene una alta aprobación, incluso en nuestros propios indicadores, un nivel más complicado, que es el de confianza en el presidente, ha subido mucho últimamente. Este es un dato. La Universidad de la República, este dato no es nuestro, no nos hacemos cargo, es de la Universidad de la República, publicó a 7 días de las elecciones, este domingo, una encuesta sobre la valoración de la población de los presidentes, y da que Lacalle Pou es el presidente vivo con mayor aprobación y lo pone 4 veces por encima de la aprobación de Mujica. Bueno, no es nuestra la encuesta, pero estoy dando como un dato que aparece por ahí. Sí. Ahora, por otro lado, lo que observamos es que no es lineal la traslación
de la aprobación a la calle Pou con el voto, porque lo vimos en la LUC, que él apostó así a pleno, ¿no? Puso toda la carne en el asador, hora y media de conferencia de prensa, con toda la discusión constitucional del tema, el miércoles previo al referéndum, con una idea que tenían, esto hace que con la presencia de la calle Pou no va a bajar del 55, y triunfó porque sí, además estuvo el voto en blanco que se sumaba a la defensa de la LUC, pero el voto directo en favor de la LUC no llegó a la mitad, llegó al 49% y ganó por menos de 2 puntos. Lo mismo podemos hablar del voto en octubre. El Partido Nacional obtuvo en octubre del 19 el 28,5% y ahora tuvo el 27%. Es decir, no solo no capitalizó subiendo, sino que bajó, y en una baja consistente. Cuando aparece la calle Pou a nivel de liderazgo presidencial, en el 2014 obtiene el 31%, en el 19 el 28,5%, ahora el 27%. E incluso las listas que llevan a la calle Pou con su foto de cuerpo entero en toda la hoja con la banda presidencial sumaron el 26%. Entonces ahí tenemos una duda, que la aprobación es muy alta, eso no hay ninguna duda. Guste, no guste, no hay ninguna duda. Pero no vemos que haya una relación directa con la traslación al voto, y no es porque diga, no, la calle Pou está encerrado en su casa haciendo silencio, como pasó con Sanguinetti, con Valle, con la calle Herrera, sino que está en plena campaña electoral, y sin embargo el resultado no logró esa traducción directa. Entonces nos deja dudas si efectivamente ocurre un fenómeno que esta exposición de él efectivamente traslade votos. Sin ninguna duda, sí, ayuda mucho a la candidatura de Delgado, en particular, además, que este año ha habido un derrame muy grande de dinero en obras, en creación de puestos de trabajo, en inauguraciones, y eso, bueno, algún efecto necesariamente se supone que tiene que tener, ¿no? Politólogo Oscar Botinelli, muchísimas gracias por estar una vez más en Nada que Perder. No, gracias a ustedes. Gracias.